Bueno, en la clase de hoy vamos a ver inicio de la ventilación mecánica. Es la clase número 10 que corresponde a este bloque de ventilación mecánica, de inicio de ventilación mecánica. Muchos de los conceptos que vamos a ver hoy son conceptos que ya venimos desarrollando en profundidad en las clases anteriores, así que muchos de ellos vamos a tocarlos por encima y algunos sí vamos a profundizar un poquito más para incorporar un concepto nuevo. Para repasar un poquito, decimos que el objetivo principal de la ventilación mecánica es la sustitución total o parcial de la función ventilatoria del paciente, mientras se mantienen los niveles apropiados de la presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono en sangre arterial. Y también se utiliza para que descanse la musculatura respiratoria. Los objetivos que tiene la ventilación mecánica son corregir la hipoxemia o la acidosis respiratoria, reducir el trabajo de los músculos ventilatorios, adaptar al paciente al ventilador, que haya una sincronía entre el paciente y el ventilador, prevenir cualquier lesión pulmonar que sea inducida por esta ventilación mecánica y retirar al paciente del ventilador lo más pronto posible. Las indicaciones clínicas que llevan a un paciente a ser ventilado mecánicamente algunas de ellas son depresión del nivel de conciencia, como agitación, inquietud, confusión o coma, el trabajo respiratorio excesivo, disnea, taquipnea, tiraje sobre todo, que es el signo que vamos a ver más fácilmente, fatiga muscular, que haya presencia de una asincronía tóraco-abdominal o presencia de respiración paradojal, y signo de hipoxemia o de hipercapnia, taquicardia, hipertensión arterial, cianosis o sudoración fría. Cuando nosotros decimos ventilar mecánicamente a un paciente, no debemos establecer esta decisión según criterios diagnósticos, es decir, según criterios ni gasométricos ni fisiológicos, sino solamente sobre signos y síntomas de dificultad respiratoria, signos clínicos de dificultad respiratoria. Algunas otras indicaciones para ventilar mecánicamente a un paciente son apnea inminente, exacerbación aguda del EPOC, aquella que curse con acidosis respiratoria aguda y que presente alguna contraindicación para el uso de ventilación no invasiva. Otra indicación es la insuficiencia ventilatoria aguda secundaria a una enfermedad neuromuscular que se acompañe de acidosis respiratoria y disminución de la capacidad vital y disminución de la capacidad inspiratoria. Y otra indicación es el shock cardiogénico. Si ya pasamos a parámetros más finos, a parámetros fisiológicos para ventilar, que recordemos que no son los principales, tenemos que guiarnos principalmente por criterios clínicos, pero si queremos cuantificar algún parámetro y darle algún valor a esos signos de inspección o exploración clínica, podemos hablar de tres grandes esferas. Lo que respecta a la ventilación, podemos hablar de la presión arterial de dióxido de carbono, cuando aumenta por encima de 55 milímetros de mercurio, cuando hablamos de una hipercapnia, es una decisión clínica para ventilarlo. Cuando el pH disminuye por debajo de 7.3, también es una indicación para ventilar, y cuando la radiación de espacio muerto es mayor al 0,6, también es una indicación para ventilar mecánicamente al paciente. En cuanto a los criterios de oxigenación, cuando hay una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, es decir, que está en hipoxemia, cuando la saturación de oxígeno cae por debajo del 90%, cuando la FiO2 que debemos utilizar con elementos de oxigenoterapia es mayor al 0,6% y requerimos de un control mayor de la vía aérea, también es indicación para ventilar al paciente. Cuando hay una PAFI, una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno menor a 200, que la vamos a desarrollar un poquito más adelante, cae por debajo de 200, también es una indicación para ventilar mecánicamente. En cuanto a los criterios de la mecánica ventilatoria del paciente,
cuando el volumen circulante que maneja el paciente es menor a 5 mililitros por kilogramo, es indicación de ventilación mecánica. Cuando la frecuencia respiratoria aumenta más de 35 respiraciones por minuto o el volumen minuto aumenta más de 10 litros por minuto, también es una indicación de ventilación mecánica. Cuando la capacidad vital es menor a 10 o 15 mililitros por kilogramo, también. Cuando la fuerza inspiratoria máxima que realiza el paciente es entre menos 20 y 0 centímetros de agua, también es una indicación de ventilación mecánica. Está indicando que el paciente no tiene fuerza, su diafragma no tiene fuerza para realizar la inspiración y por ello debemos controlar y asegurar que la vía aérea siga ventilando. Y cuando el paciente usa la musculatura accesoria, obviamente no en criterio único, sino como parte de una lista de criterios que tiene que ir sumando, no a todo paciente que tenga un tiraje o utilización de la musculatura accesoria per se, vamos a ventilarlo mecánicamente, pero sí es un factor que se suma. Bueno, cuando iniciamos la ventilación mecánica, tenemos que saber que se asocia el inicio de esta ventilación mecánica a un deterioro hemodinámico, ya que la presión intratorácica media cambia de negativa a positiva. Estamos introduciendo un flujo de aire a presión positiva dentro de la vía aérea y esta presión cambia de negativa a positiva. La mejoría de la ventilación y de la oxigenación puede producir una caída del tono automático, que a menudo está potenciada por la sedación utilizada durante la intubación. Es decir, el paciente entra en un estado de desequilibrio hemodinámico y desequilibrio en cuanto a su oxigenación, y al corregirlo de manera brusca muchas veces producimos una disminución de este tono automático y más si requerimos la utilización de sedantes para intubarlo. Estos factores, si se suman a una volemia inadecuada, pueden llevar al desarrollo de una hipotensión arterial que tiene que ser tratada y tiene que ser contrarrestada con fármacos y con medidas clínicas. Cuando yo coloco un tubo endotraqueal lo coloco básicamente con tres grandes propósitos: proteger, presurizar y permeabilizar la vía aérea. Proteger, primero por el balón de neumotaponamiento de cualquier aspiración de contenido gástrico o de contenido hemático que se pueda producir por el trauma de la intubación, si es que existe, y a la vez proteger de cualquier secreción que el pulmón pueda llegar a coleccionar mediante la aspiración de secreciones. También protegemos la vía aérea de esa manera. Presurizar, porque al aislar a través del balón de neumotamponamiento la vía aérea, generamos que ese sistema pulmonar quede con una presión propia, como si estuviera en condiciones fisiológicas. Si bien la presión cambia de negativa a positiva, logramos que ese sistema pulmonar tenga una presión independiente del ambiente y que nosotros podamos controlar. Y permeabilizar, es decir, que permita el ingreso y el egreso de aire y ese intercambio ventilatorio que es la base de todo el sistema pulmonar. ¿Cómo elijo el modo ventilatorio? Siempre está la discusión si elijo volumen control o presión control. Y hay que tener en cuenta que, ya que las propiedades físicas de presión y volumen están interrelacionadas entre sí a través de esa ecuación de movimientos, en realidad no hay una diferencia entre utilizar uno u otro modo. ¿Sí? Es igual a fines prácticos, pero como regla general nunca se debe superar la presión plató mayor a 30 centímetros de agua en cualquiera de los dos modos. El modo por presión me permite controlar mejor las variables de presión, pero inclusive en el modo controlado por volumen también puedo monitorizar estos valores y utilizar este modo de manera segura. Se programa en modo controlado, ¿sí? Siempre cuando inicio la ventilación mecánica lo pongo en modo controlado y en sinergia con los fármacos pseudoanalgésicos y fármacos relajantes musculares.
Vamos a tener una clase especial de farmacología, así que no me voy a meter en estos temas, pero siempre que se intuba un paciente se acompañan de fármacos analgésicos y relajantes musculares. Parámetros ventilatorios iniciales. Estos parámetros los vimos en la primera clase como pantallazo inicial de lo que íbamos a hacer al intubar y al ventilar un paciente. Y vamos a pasar algunos de estos parámetros por encima y algunos vamos a desarrollar algún concepto que aclare un poco más de qué se trata este parámetro. Está seleccionado, está remarcado en el parámetro de sensibilidad, el trigger por flujo. Acordate que el trigger por flujo siempre tiene una mejor respuesta por parte del paciente, le es mucho más amigable al paciente disparar por flujo que por presión. Por eso siempre que se pueda y siempre que esté la opción, elegir este trigger por flujo entre 1 y 3 litros por minuto de caída de flujo inspiratorio. La modalidad ventilatoria la vamos a elegir en asistido controlado y el resto de los parámetros los vamos a ir desarrollando de a poquito. El volumen minuto es el producto entre la frecuencia respiratoria y el volumen corriente y debe ajustarse entre 7 y 10 litros por minuto con el objetivo principal y sobre todo de normalizar el pH, sobre todo en pacientes que tienen hipercapnia crónica que pueden generar un deleterio de su sistema, de su sensorio. Entonces es fundamental corregir el pH o normalizar el pH en realidad antes que perseguir una presión arterial de oxígeno normal. Y no me refiero a desaturar al paciente con tal de que el pH esté normal, sino no perseguir la presión arterial de oxígeno de 80 o 100 milímetros de mercurio a expensas del pH. El volumen circulante o el VT se puede calcular a través del peso estimado del paciente entre 4 y 10 mililitros por kilogramo. Los pacientes con enfermedad neuromuscular, estado posoperatorio o alguna sobredosis de drogas con buena mecánica pulmonar pueden recibir volúmenes corrientes más bien altos, entre 8 y 10 mililitros por kilogramo. Son pacientes que no tienen una dificultad o ninguna contraindicación en su sistema tóraco-pulmonar, en su caja torácica o en su distensibilidad pulmonar que les impida recibir volúmenes circulantes elevados y no tienen menor riesgo de presentar alguna complicación que pacientes que sí presentan una resistencia aumentada a la vía aérea o una compliance disminuida. Los pacientes con EPOC, con asma o con aumento de la resistencia a la vía aérea deben ser ventilados con un VT, con un volumen circulante de entre 6 a 8 mililitros por kilogramo. Y los pacientes con síndrome de distrés respiratorios o fibrosis pulmonar que presentan una distensibilidad pulmonar, una compliance muy disminuida, el VT debe ser notablemente menor que en todos los casos anteriores, entre 4 y 6 mililitros por kilogramo. Esta manera de ventilar a los pacientes es una manera de ventilación protectiva. Se entregan altas frecuencias ventilatorias a bajos volúmenes pulmonares. Y hay que tener dos aspectos en cuenta al programar el volumen corriente, que son el volumen compresible del circuito y el espacio muerto mecánico. El volumen compresible del circuito es la parte del volumen que entrega el ventilador y que se acumula en el circuito y nunca alcanza los pulmones, es decir, es ese aire que queda en las tubuladuras y que nunca llega al pulmón del paciente. Más o menos se calcula que el volumen compresible es entre 2 y 3 mililitros por centímetros de agua y tiene mucho que ver con el tipo de tubuladura y la distensibilidad. Y sobre todo son clínicamente relevantes o clínicamente importantes cuando los volúmenes que se administran son bajos o cuando la presión inspiratoria que se administra es alta.
Y la importancia del volumen compresible está en que reduce el volumen corriente y altera las determinaciones de la distensibilidad pulmonar y la autopip. No permite evaluar, no permite medir estos valores de distensibilidad y autopip de manera correcta, y es un problema cuando los valores que utilizamos son más bien bajos. El espacio muerto mecánico se define como el volumen del circuito a través del cual se produce la reinhalación y que se comporta como una prolongación del espacio muerto anatómico del paciente. Es ese espacio muerto, acordate que estaba por delante del tubo en Y hasta el tubo endotraqueal, y que con cada aditamento que nosotros coloquemos entre el tubo en Y y el tubo endotraqueal va a aumentar este espacio muerto mecánico. Idealmente debería ser menor a 50 mililitros. Cada dispositivo que se le agrega tiene en sus especificaciones cuántos mililitros corresponde a volumen, para facilitarnos mejor el cálculo de este espacio muerto mecánico. Y como dijimos, abarca desde el tubo en Y hasta el tubo endotraqueal o el tubo de traqueostomía. Y puede contribuir al desarrollo de hipercapnia, ya que es un causante de reinhalación si el espacio muerto es mayor a estos 50 mililitros que dijimos recién. El espacio muerto mecánico tiene importancia cuando se utilizan volúmenes pequeños, y en caso de la ventilación protectora o protectiva debe ser tan bajo este espacio muerto como sea posible. No puedo librar al azar que el volumen que está o el volumen compresible que no llega al pulmón utilizando volúmenes corrientes bajos, queda almacenado en este espacio muerto mecánico. Tengo que asegurarme que todo el flujo de aire que yo envío a los pulmones llegue y produzca intercambio gaseoso. Otro parámetro a fijar es la presión inspiratoria. En un modo controlado por presión, es importante saber si la presión inspiratoria se fija o se establece con respecto a una presión positiva al final de la expiración o PIP o al cero atmosférico. ¿Sí? El volumen corriente depende del gradiente o de la diferencia de presión inspiratoria programada en el ventilador y la existente entre los alvéolos. La fórmula que vamos a utilizar es que la diferencia de presión es igual a la presión inspiratoria programada y la PIP. Esa va a ser la presión inspiratoria. De manera que si se aumenta la presión de insuflación o se aumenta la presión inspiratoria y se mantiene constante la PIP, se obtiene un volumen corriente mayor. Pero si se aumenta la PIP sin variar la presión de insuflación, el volumen corriente suministrado al paciente es menor. Esto lo vamos a explicar un poquito mejor con unos gráficos. Acá tenemos una situación normal en un modo controlado por presión, donde el fondo azul corresponde al volumen corriente que recibe el paciente. Fíjate que está establecido sobre una línea de PIP de 5 centímetros de agua. Y en la derecha tenemos un desglose de estas presiones. Y fíjate como tanto la PIP como la presión inspiratoria juntas forman la presión total del sistema. Esto es importante si sobre todo queremos mantener esta presión plató por debajo de los 30 centímetros de agua. Ahora, ¿qué pasaría si yo, sin variar el nivel de PIP, aumento la presión inspiratoria? Lo que estoy haciendo es elevar el límite o correr el límite superior de la presión máxima en la vía aérea y consecuentemente aumento el volumen corriente. Fíjate que el celeste o el azul oscuro y el celeste juntos forman el volumen corriente nuevo que se le entrega al paciente, y ambos en la gráfica de la derecha se suman para aumentar la presión total. ¿Sí? Por eso cuando se aumenta la presión inspiratoria sin variar el nivel de PIP, el volumen corriente que se le entrega al paciente es mayor. Ahora, si partimos de vuelta de esta base inicial que planteamos sobre una línea de PIP de 5 centímetros de agua, donde el volumen corriente es
el espacio azul y aumentamos la PIP sin variar la presión inspiratoria, vemos que el límite superior de presión no se cambió porque es el que nosotros fijamos. Acordate que era un modo controlado por presión. Entonces establecemos el límite máximo de presión en el sistema. Pero sí aumentamos la PIP. ¿Qué pasó? Como el límite máximo de presión en el sistema no se puede cambiar, la PIP se suma a expensas de disminuir el volumen corriente. Fíjate en la gráfica de la derecha, donde a la PIP en verde oscuro se le suma una PIP en verde clarito, y ambas, en la última gráfica, conforman la presión total del sistema, pero a expensas de disminuir el volumen corriente. Fíjate en esta gráfica donde el volumen corriente es mayor, aumento la PIP, y el volumen corriente es menor. Fíjate la línea, la barra, la tercera barra de la gráfica de la derecha, con PIP de 5, con PIP de 9. La presión, o el volumen corriente, perdón, en el sistema, sin modificar la presión inspiratoria, disminuye el volumen corriente. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta al aplicar un aumento de PIP o un aumento de presión inspiratoria en el sistema. La presión inspiratoria hay varias formas de programarla. Se puede aplicar de 10 a 15 centímetros de agua sobre el nivel de PIP que establecimos. Se pueden restar 5 centímetros de agua a la presión pico obtenida para generar una presión inspiratoria. Pero en cualquier caso será necesario conseguir que el volumen corriente tenga como límite máximo esos 30 centímetros de agua en el sistema para no generar barotrauma. Si hablamos de la frecuencia respiratoria, inicialmente depende de la magnitud del volumen prefijado, ¿sí?, de la mecánica pulmonar y del objetivo de la presión arterial de dióxido de carbono, que es lo que yo quiero corregir. Entonces, en un paciente con mecánica ventilatoria normal, se puede establecer una frecuencia respiratoria entre 8 y 12 respiraciones por minuto que van a suplir o van a resultarle útil para lo que el paciente demande, hablando ventilatoriamente. Si hablamos de un paciente con una enfermedad obstructiva, se pueden utilizar frecuencias también de 8 a 12 respiraciones por minuto, ya que frecuencias más altas van a disminuir el tiempo de exhalación o el tiempo expiratorio. Acordate que cuanto más alta era la frecuencia respiratoria, era a expensas del tiempo expiratorio. Y un paciente con enfermedad obstructiva, justamente lo que yo quiero es aumentar ese tiempo expiratorio para no generar atrapamiento aéreo. Y los pacientes con restricción pulmonar, con patologías restrictivas, van a requerir una frecuencia respiratoria más alta, entre 15 y 25 respiraciones por minuto, que satisfaga la demanda ventilatoria elevada que tienen y para que compense el bajo volumen corriente que reciben. El flujo inspiratorio, cuando hablamos de flujo inspiratorio, hablamos de la velocidad con la que el ventilador suministra el volumen corriente. Y durante la ventilación controlada por volumen, en un modo controlado, la magnitud del flujo permite establecer un tiempo inspiratorio específico. Los flujos rápidos van a producir una disminución del tiempo inspiratorio y un aumento de la presión pico y consecuentemente un empeoramiento de la distribución del gas inspirado. Pero los flujos lentos van a disminuir la presión pico, van a mejorar la distribución del gas durante la ventilación, pero van a aumentar la presión media en la vía aérea, ya que se prolonga el tiempo inspiratorio y esto va a generar efectos adversos sobre la función cardiovascular y puede generar atrapamiento aéreo o PIP intrínseca
al disminuir el tiempo expiratorio. Acuérdate que si aumenta el tiempo inspiratorio, lo va a hacer a expensas de disminuir el tiempo expiratorio. Al inicio de la ventilación mecánica deben fijarse flujos que aseguren un tiempo inspiratorio alrededor de 1 segundo, entre 0,8 y 1,2 segundos, que va a equivaler a un volumen minuto de unos 60 litros por minuto, entre 40 y 80 litros por minuto. En pacientes EPOC, un flujo mayor de aire, un flujo de 100 litros por minuto, puede mejorar el intercambio gaseoso, ya que va a aumentar el tiempo expiratorio, entrego aire más rápido, ¿sí? Entrego un flujo de aire más rápido y por lo tanto puedo alargar el tiempo expiratorio y disminuir el atrapamiento aéreo. Hablamos de patrones de flujo. ¿Qué patrón de flujo yo selecciono en el ventilador? Tengo rectangulares, tengo sinusoidales, acelerados o desacelerados. Si hablamos de rectangular o desacelerado, que son los más comunes, lo podemos ver graficados en estas dos, en las gráficas de abajo, en estas dos líneas. Y vemos cómo el patrón desacelerado a la izquierda y el patrón rectangular o recto a la derecha siguen las gráficas que vemos arriba. El patrón rectangular o el patrón constante entrega un mismo flujo desde el inicio hasta el final de la inspiración, a expensas de aumentar la presión pico en la vía aérea. El patrón desacelerado entrega mayor cantidad de flujo al principio de la inspiración y va decreciendo su entrega de flujo a medida que va pasando el tiempo. Lo que hace este patrón desacelerado es disminuir la presión pico y aumentar la presión media de la vía aérea y mejorar la distribución del gas en el sistema pulmonar. ¿Qué va a generar estos efectos de disminuir la presión pico, aumentar la presión media de la vía aérea y mejorar la distribución? Disminuir el espacio muerto y aumentar la oxigenación y la ventilación alveolar, con consecuentes mejorías, sobre todo en la oxigenación. Pero hay que tener en cuenta que al aumentar la presión media de la vía aérea también puede traer consecuencias adversas sobre el sistema hemodinámico. Si hablamos de la relación IE que yo programo, se recomienda inicialmente una relación IE de 1 o 2, sobre todo para que el tiempo expiratorio sea el 66% del tiempo total, es decir, que si agarramos el 100% del ciclo ventilatorio, de cada ciclo ventilatorio, un tiempo corresponde a la inspiración, aproximadamente 33%, y 2 tiempos corresponden a la expiración, ese es 66%. En patologías obstructivas, la relación IE debe regularse un poco más alta, entre 1,3 y 1,4, para que el tiempo expiratorio sea mayor y permita la desobstrucción de la vía aérea. Y si hablamos de pausa inspiratoria y pausa expiratorias, tenemos que tener en cuenta que fundamentalmente su uso es para tomar medidas o tomar mediciones. La pausa inspiratoria fundamentalmente va a medir la presión plató y va a calcular la distensibilidad estática, la compliance estática del sistema pulmonar. Y la pausa expiratoria se usa fundamentalmente para calcular la autopip o ese atrapamiento aerodinámico que hay en la vía aérea. Hablemos entonces un poquito, desarrollemos un poquito la distensibilidad estática o la compliance estática. Esta compliance estática va a representar la diferencia de volumen pulmonar respecto a los cambios de presión durante un ciclo respiratorio, es decir, cómo se adapta el volumen, cómo cambia el volumen con los cambios de presión de cada ciclo ventilatorio. Y la manera de calcularlo es con esta ecuación, donde la compliance, estas son las siglas CRS, es igual al volumen corriente dividido la diferencia entre la presión plató y la presión pico. El valor normal de la compliance estática es de 100 mililitros por centímetros de agua.
y esta unidad surge de dividir justamente el volumen corriente por las unidades de presión, por esta diferencia de presión. Cuando nosotros acostamos, esta compresa estática cae a 75 mililitros por centímetros de agua, y en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo puede disminuir hasta 50 o menos mililitros por centímetros de agua. Y para calcularla o para observarla, la observamos a través de la curva de volumen-presión. Y la relación entre la presión y el volumen en estos pacientes, esta gráfica no es lineal, no es un ascenso lineal, y va a variar con los diferentes volúmenes que nosotros entreguemos en insuflación. La compliance va a ser baja con volúmenes bajos, va a aumentar con volúmenes intermedios y va a disminuir con altos volúmenes de inflación o de insuflación, sobre todo con altos valores de PIB o volúmenes corrientes grandes. Este hecho se va a comprobar principalmente en un síndrome de distrés respiratorio agudo. Vamos a ver algunas gráficas, así la podemos entender un poquito mejor cuando las veamos en el ventilador. Tenemos la curva o la gráfica de volumen-presión, la curva de abajo, la curva en la gráfica de la izquierda, que está con línea continua, corresponde a la inspiración. Vemos que la flecha que marca inicio de reclutamiento corresponde al punto de inflexión inferior, que es el punto donde los alvéolos empiezan a abrir, el punto donde los alvéolos tienen la presión necesaria para poder abrirse con menores cambios de presión, que son más complacientes. A partir de ahí tienen un ascenso más bien vertical, más vertical que el que venían teniendo, y termina el fin de reclutamiento en el punto de inflexión superior. Y la línea punteada, la línea de líneas, corresponde al periodo de expiración. Si pasamos a la gráfica de la derecha, vemos que la compliance normal se ve reflejada como el gráfico verde, como la línea verde, que está en un intermedio entre más horizontal y más vertical. Cuanto más horizontal está la gráfica, o cuanto más cerca de la forma roja de la gráfica está, la compliance está más disminuida, es decir, hay más rigidez. Podemos hablar de una situación de fibrosis o una disminución de justamente esta distensibilidad. Y cuando la compliance está aumentada, es más parecido, o se asemeja más a la línea o la gráfica amarilla, que es más vertical que respecto a la verde. Y tenemos varias situaciones que nos permiten medir, o que la utilidad que nos permite entender esta curva de distensibilidad estática. Primero, el monitorear si existe sobredistensión alveolar. La sobredistensión alveolar se va a ver reflejada como este pico al final de la inspiración, que no sigue la línea vertical de subida normal de la línea. Cuando nosotros vemos este pico, podemos estar seguros de que el pulmón se encuentra realizando una sobredistensión alveolar. Este tipo de gráfica se puede ver más frecuentemente en modos ventilados por volumen, donde no tenemos un control exacto o preciso de la presión que maneja la vía aérea, y si el pulmón no es capaz de si el pulmón necesita seguir recibiendo todo el flujo de aire que nosotros le enviamos, y ya cumplió su cuota de distensibilidad, va a introducirse ese flujo de aire a presión y va a generar
una sobredistensión en los alvéolos, con el consecuente barotrauma. Y eso sí es iatrogénico, tenemos que estar muy atentos porque es una lesión que la estamos induciendo nosotros. Otra utilidad que tiene el entender estas curvas es ver si existe fuga de aire en el sistema, y se va a ver porque la gráfica o la línea expiratoria nunca llega al cero, nunca llega a la intersección entre la línea Y y la línea X, y vamos a ver como una columna vertical. Fíjate que ahí hay una flecha en dos direcciones en rojo que está indicando la fuga del aire. Y por último, una utilidad que tiene el entender estas curvas es ver el nivel de PIB que maneja el sistema. La PIB se va a ver como un desplazamiento de esta curva, de esta gráfica, hacia la derecha, y va a ser mayor cuanto mayor es el nivel de PIB. Si el nivel de PIB no coincide con el que nosotros fijamos, sería bueno medir la autopip y ver si no existe un atrapamiento aéreo dentro del sistema. Cuando hablamos de la fracción inspirada de oxígeno, tenemos que saber que al principio de la ventilación mecánica vamos a ventilar, o es recomendable por lo menos utilizar fracciones de oxígeno del 100% para asegurarnos la correcta oxigenación del sistema, e ir disminuyendo progresivamente hasta valores menores al 50% para evitar o disminuir los riesgos de toxicidad por oxígeno. Cuando hablamos de PIB, tenemos que repasar que la principal función que tiene la PIB es mantener el reclutamiento alveolar, mantener las unidades alveoladas abiertas y funcionales. Esto va a hacer que aumente la capacidad residual funcional, va a mejorar la relación BQ, va a disminuir el shunt y va a mejorar la compliance. Y la indicación fundamental del uso de PIB es el síndrome de distrés respiratorio agudo, que busca una saturación de oxígeno mayor a 90% con utilizaciones de FiO2 menores al 0,5 o al 50%. Inicialmente, en cualquier programa ventilatorio se va a establecer un valor de PIB de base de 5 centímetros de agua. Tenemos que programar las alarmas. Acordate que había 3 niveles de alarma. Cuanto más riesgoso era el nivel de la alarma, más luminoso y más sonoro iba a ser. Esto está bien desarrollado, bien explicado en el capítulo de alarmas, así que no nos vamos a entrar en detalles. Y una vez que el paciente está conectado al ventilador, tenemos que auscultar el tórax, comprobar si la entrada de aire es bilateral y es simétrica y no estamos en estómago, si no hubo una intubación selectiva al pulmón derecho, por lo general, o si no estamos en esófago y estamos insuflando el estómago. Tenemos que comprobar la presión del balón de neumotaponamiento, que tiene que ser menor a 20 o 25 milímetros de mercurio, para evitar evitar la necrosis de la mucosa traqueal. Tenemos que comprobar la frecuencia cardíaca, comprobar la presión arterial que esté estable y comprobar el sistema de humidificación, si pusimos un sistema activo o un sistema pasivo, comprobar que esté funcionando correctamente y asegurarnos de que sea el adecuado para ese paciente. Tenemos que ajustar los parámetros del ventilador. 15 minutos después de conectar al paciente, se debe hacer una gasometría arterial para valorar el intercambio gaseoso y modificar, si es necesario, los parámetros de oxigenación y de ventilación. Y es importante que estos parámetros de oxigenación o de ventilación se modifiquen uno a la vez para poder comprobar o para poder corroborar si lo que nosotros modificamos es clínicamente relevante. Tenemos que regular la oxigenación, que se puede hacer de distintas maneras. Se puede regular ajustando la fracción inspirada de oxígeno, que sería lo más sencillo. Siempre hay que tener en cuenta que hay que mantenerlo en mayor cantidad de tiempo posible, menor a 0,5 o menor al 50%. Se puede realizar o mejorar la oxigenación manipulando la presión media
en la vía aérea, aumentando los tiempos inspiratorios o aumentando el valor de PIP, o practicando maniobras de reclutamiento alveolar. Estas maniobras de reclutamiento alveolar van a consistir en aumentar de manera sostenida la presión en el interior de los pulmones con el fin de reclutar, con el fin de abrir tantas unidades alveolares como sea posible. Los alvéolos se van a mantener abiertos al final de la expiración mediante un uso adecuado de PIP, que por lo general va a estar 2 centímetros de agua por encima del punto de inflexión inferior de la curva de presión-volumen. Este punto de la curva de presión-volumen o volumen-presión, que estaba ahí abajo, 2 centímetros de agua por encima, es el valor óptimo de PIP para un reclutamiento alveolar. Se suele utilizar como parte de una estrategia ventilatoria de bajos volúmenes, acordate que eran las que utilizaba el síndrome de distrés respiratorio agudo, sobre todo durante las primeras 24 o 48 horas. Hay varios tipos de maniobras de reclutamiento. Una de ellas es realizar insuflaciones sostenidas de 40 centímetros de agua, son presiones muy elevadas durante 1 minuto, y repetirla en intervalos de 15 minutos. Son maniobras arriesgadas, la maniobra de reclutamiento, porque se lleva al límite el sistema pulmonar, el sistema de presión pulmonar. Otra manera es aumentar de manera progresiva la PIP en tandem, es decir, de 2 en 2, de manera alineada, con la presión inspiratoria en un modo controlado por presión, para ir regulando la presión en la vía aérea. Y otra es aplicar 3 suspiros consecutivos por minuto durante 1 hora. 3 suspiros, los suspiros son hiperinsuflaciones sostenidas, que se pueden realizar de manera manual, con hiperinsuflaciones manuales, o aumentando los valores de PIP de manera alternada para conseguir esta hiperinsuflación, este aumento del volumen de hiperinsuflación. Los cambios de posición también son importantes a la hora de ventilar a un paciente. Los pacientes que están ventilados y acostados en decúbito supino son más propensos a desarrollar úlceras por presión y atelectasias. Los pacientes que reciben nutrición enteral se debe elevar la cabecera a 30 grados o 45 grados para disminuir el riesgo de aspiración de secreciones. Un parámetro importante a tener en cuenta es la PAFI. La PAFI es un índice de oxigenación y hace referencia a la relación que existe entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Ahora la vamos a desarrollar un poquito más. Cuanto menor es la PAFI, peor es el intercambio gaseoso, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Cuando la PAFI cae por debajo de 300, se habla de una lesión aguda pulmonar. Y cuando cae por debajo de 200, se habla de un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, cuando la PAFI está por debajo de 150, sobre todo hoy en día en estos pacientes COVID, cuando la PAFI está por debajo de 150, se lo pone en posición de decúbito prono durante al menos 16 horas. Si la PAFI está por encima de 150, se lo puede dejar en decúbito supino si no tenemos el equipo y el personal necesario para cambiar de posición al paciente. El paciente puede presentar asincronías con el ventilador, y estos son algunos de los signos y los síntomas que puede presentar: taquipnea, taquicardia, hipertensión, hipotensión, arritmias, cianosis, aleteo nasal, tiraje, movimiento paradojal. Se pueden encontrar hallazgos ocultatorios anormales, pueden desaturar, puede aumentar o disminuir la cantidad de dióxido de carbono expirado, se pueden disparar alarmas de presión en la vía aérea, puede elevarse la presión meseta. Siempre y cuando la causa sea el ventilador, esto se puede corregir.
Si la causa de la taquicardia o la taquipnea no es la sincronía, el médico, el clínico tiene que estar muy atento para corregir esta causa y evitar un daño mayor. Cuando se activa la alarma de presión máxima de la vía aérea, es muy útil determinar al mismo tiempo del aumento de la presión pico, de la presión máxima en la vía aérea, la presión meseta. Entonces, si tenemos un deterioro respiratorio súbito y tenemos la presión pico aumentada, que es lo que nos interesa, si la presión meseta no presenta cambios, es decir, se mantiene en valores normales, nos está hablando de que se está aumentando la resistencia en esta vía aérea. Puede ser por un broncoespasmo, por secreciones, por obstrucción, pero habla de que la resistencia en esta vía aérea está aumentada. Cuando la presión meseta está aumentada junto con la presión pico, me hace referencia a una situación de reducción de la distensibilidad. Puede ser un edema pulmonar, un neumotórax, atelectasis, autopip, una distensión abdominal, cualquier situación que me disminuya la distensibilidad, que me impida esa expansión correcta o esa expansión completa del pulmón, me habla de un aumento de la presión pico y un aumento de la presión meseta a la vez. Si la presión pico, luego de un deterioro súbito, está disminuido, es muy probable que haya una fuga aérea en el sistema, en el circuito, y lo tengo que corregir. Y si la presión pico, luego de un deterioro respiratorio, no presenta cambios, tenemos que estar pensando muy probablemente en un proceso de embolia pulmonar. Entonces, lo que decíamos recién, un proceso de hipoxemia sin cambios en la mecánica respiratoria probablemente sea secundario a un proceso de embolia pulmonar. En la curva de flujo-tiempo se puede observar que el flujo expiratorio nunca va a llegar a cero al final de la expiración, lo que va a reflejar una presencia de autopip, o bien puede verse un patrón de dientes de sierra que es indicativo de la presencia de secreciones por la oscilación que genera el flujo al pasar por estas secreciones. Este es la curva de flujo-tiempo y esta flecha indica cómo no retorna a cero en el tiempo expiratorio. Eso es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos. Por ahora hasta acá, muchos de los datos que vimos ya se dieron en clases anteriores. Si querés ahondar en algún tema en particular que no te haya quedado claro, te recomiendo que veas los videos anteriores y cualquier cosa estamos en contacto.